manejo de su política interior, el manejo de su justicia. La responsabilidad de cada uno compete en especial al propio país. Y debemos señalar que en Colombia es el aspecto positivo que tuvo la Constitución del 91. La justicia fue fortalecida, pero al mismo tiempo una equivocación al quedar tantas cosas, lo que están tratando de enmendar, suprimiendo alguna, porque para un presidente siempre será muy complicado entenderse con 5 cabezas al tiempo que a su vez dependen de otras cabezas de la magistratura que están allí, cuando en un país como Estados Unidos, que es un poquito más grande que Colombia, hay una sola corte, que es la que ejerce el derecho y la justicia de Estados Unidos y que cierra los pleitos. Aquí, como le combinamos tutela, que ha ayudado mucho en algunos casos, pero no está reglamentada, entonces la seguridad jurídica se nos está acabando también. Entonces, ojalá que en ese sentido, según opinan algunos de los estudiosos de la vigencia de los derechos humanos y el respeto que se debe tener, es fundamental que esto se acabe, porque una de las cosas que reclama la sociedad internacional es pronta justicia, acabar pronta y equitativa justicia, porque el hecho de que los pleitos se perpetúen en el tiempo y que cuando ya se falla pueda dar una tutela a funcionar, pues obviamente todo el sistema jurídico colapsa y todo ese sentido de la equidad y del respeto que debe tener el individuo en la defensa de sus intereses y de su derecho, pues desembocan en nada. Fuera de eso, tenemos un ejemplo muy importante hoy, único, el presidente de la República convocar a las víctimas y presentar un proyecto de ley de reparación de las víctimas. Esto es muy importante. Hay grandes debates y quejas porque algunos sostienen que no hay dinero para eso. No suman todos los billones que se han ido en la corrupción, ni suman todos los billones que se han ido en proyectos erráticos, y todo lo que se ha ido en contratación que no cumple sus efectos como debiera, y se quejan de que no hay plata para eso. Pero es que la sociedad colombiana como tal tiene una responsabilidad con las víctimas irreducible. Todos nosotros tenemos una responsabilidad con las víctimas. Nosotros tenemos que preguntarnos qué hemos hecho nosotros por una sociedad mejor y qué hemos hecho nosotros por las víctimas. Y Santos ha dado la respuesta y será jugado toda en el Congreso de la República presentando esta ley acompañados de algunas organizaciones de víctimas de la violencia, de defensores de los derechos humanos, y ha puesto a su mejor hombre, que es Juan Camilo Restrepo, un estadista, un hombre de convicciones, de principios, que ha sido ministro de Energía, que ha sido ministro de Hacienda, que ha ocupado grandes posiciones y nadie tiene que decirle de su vida privada, un manejo público de los intereses del Estado. Lo ha puesto a manejar esa ley y a manejar la ley también de restitución de tierras. Los temas pues son dos bombas de tiempo que manejan la mano como los titiritarios que vemos a veces en las esquinas de nuestras ciudades, pero lo está haciendo con la mayor responsabilidad y siendo a sacar esto en Colombia, un ejemplo en el mundo de cómo el derecho, la voluntad política, la democracia puede más que la violencia y puede más que el caos generado, la impunidad generada, el terrorismo que hemos vivido, la violación del derecho de propiedad que está consagrado en todas nuestras constituciones. Es que todos estos derechos de los que estamos hablando, uno a uno están consagrados en nuestras constituciones y desgraciadamente uno a uno se han violado una y mil veces. Entonces el gran problema que se presenta es cómo evitar que esos derechos sean violados. Es imposible que un Estado le ponga un agente de la policía o un vigilante a cada ciudadano. Necesitaríamos 40 millones de agentes y que estos a su vez no se conocieran de pronto también. Entonces esto es un problema cultural, es un problema de convicciones morales, intelectuales y de organización de la sociedad. Por eso en el mundo no hay solo Estados, hay también organismos internacionales poderosísimos que superan los Estados. Primero se organizó la Organización Internacional del Trabajo para moderar los hechos que ocurrían en materia del manejo del asalariado, el manejo de sus derechos
Y eso ayudó muchísimo porque se homologaban las direcciones de la Organización Internacional del Trabajo en el mundo sin violencia, sin necesidad de recurrir a esas huelgas terribles y atentar contra el patrimonio nacional para conseguir las conquistas sociales, sino que gradualmente, en acuerdos entre los gobiernos y los representantes de los trabajadores, se iba avanzando. Es un logro importantísimo. Y así hay una multitud de organizaciones internacionales que tienen relaciones entre ellas, y por eso hoy se habla más de esas organizaciones que las mismas organizaciones estatales. Y también hay otras que están progresando muchísimo, que son las ONGs. ¿Cuál es la misión de las ONGs? Es defender ese derecho de los ciudadanos, ese derecho individual de los individuos y las comunidades a la vida, a la dignidad, al trabajo, a estar en paz, a recibir los beneficios de la cultura, a estar también dentro de unas comunidades convergentes que trabajen por la convivencia. Y ellas, obviamente, no se pueden convertir tampoco en unos beligerantes, en unos enemigos de los otros, sino lo que deben hacer es poner las denuncias del caso cuando se violan estos derechos. Si no son acogidos por ellos, documentarse muy seriamente, enviarlos a los organismos internacionales. Recordemos que la Corte Penal Internacional se funda dentro de los organismos de las Naciones Unidas a petición precisamente de los casos escandalosos que denunciaban las ONGs en el mundo de violaciones reales de los derechos humanos. Por supuesto, para que una institución de esta sea valedera, sea importante, tiene que estar manejada por gente responsables y no se debe politizar, porque desde el momento en que se politizan dejan de cumplir esa función cívica de auxiliar del Estado, de defensora de sus derechos inalienables del hombre. Pero también la sociedad como tal, por fuera de esos organismos que son como la vanguardia, digamos, de los luchadores de los derechos humanos, que a veces cometen también sus excesos, sus equivocaciones, está la sociedad común, la sociedad que se debe organizar en las aldeas, en los pueblos, en las ciudades, en los barrios, como las comunas, por ejemplo, donde se debe buscar que estas personas se reintegren a la sociedad, que estas personas se eduquen, que estas personas tengan una posibilidad de futuro. Es decir, no es suficiente legislar en el Congreso de la República, incrustar en la Constitución todas estas palabras resonantes de los derechos humanos, del derecho al trabajo, del derecho a la libertad, del derecho a la salud, si la sociedad no se organiza y no vigila permanentemente lo que está ocurriendo. Y esa organización se va logrando en la medida que nosotros entendemos que debemos ser responsables. Es decir, la gente piensa en Colombia que con votar el día de elecciones ya resolvió sus problemas, ya le cumplió a la sociedad, ya es un gran ciudadano, y resulta que eso es apenas un comienzo. Aquí la verdadera democracia, la verdadera estructura del Estado está por crearse. Esta es una sociedad en formación, en la que no nos podemos dormir. Ya estaba hablando hace poco con el presidente Piñera y con un grupo de 3 o 4 periodistas en una reunión privada, y pude observar cómo este hombre, por qué había decidido jugarse todo su prestigio por 30 y pico de mineros. El Estado no tenía nada que ver con ese problema. El Estado podía hacerse como se hace en otros países, desde la vista gorda, ¿no? A base de las manos, como Poncio Pilatos. Aunque ahora hay una corriente intelectual muy importante en Europa que defiende a Poncio Pilatos y lo reivindica. Él dijo, no, estos son chilenos, pero voy a averiguar en qué estado se encuentra esa empresa. Y resulta que era una empresa de papel, de unas personas que querían hacer un dinero, consiguieron los servicios de cualquier manera, y no tenían respaldo económico ninguno. Su respaldo era lo que conseguían en la mina. Y averiguó cuál era el daño físico, ¿no? 5 millones de toneladas de roca cayendo sobre los socavones, los aplastaron, y esto pues es algo muy complicado. Hay posibilidad de que algunos estén con vida, es posible que algunos, pero se van a morir ahí, le dijeron. Entonces el hombre que acababa de estar recién posesionado del poder, estaba acá en Ecuador en una gira, dijo, no, estos chilenos, yo tengo que ser solidario con ellos. Entonces, tomó esa decisión tan terrible de acompañarlos.
averiguó cuánto podía costar esa aventura, le dijeron de $1 millón a la cifra que usted se le ocurra, y corre el riesgo de que sean aplastados por las rocas, de que mueran, de que sufran pues consecuencias enormes y su prestigio se va a ir al suelo en el caso de que estas personas fallezcan o que ocurra alguna tragedia. Y pues yo me pregunto todo eso porque son chilenos. Es así como mientras tanto consultó con la NASA, con organismos internacionales, puso su ministro, que no era un ministro político, sino un académico, que fue el que se destacó ahí, a trabajar, y cuando llegó ya a Chile estaban actuando y estaban esforzándose. Y a la humanidad le dijeron que ya tenían los mapas de la mina que iban a encontrar, no tenían mapas de nada, no se sabían dónde estaban, hasta que fueron estableciendo las cosas, hasta que fueron penetrando. La primera excavación fue infructuosa, que costaba millones, y finalmente lograron establecer una comunicación, y él aparecía ante la televisión informando. Él hablaba con los mineros y logró calmarlos, sosegarlos todos los días, pero no en público, y hablaba con los dirigentes sindicales que eran en su mayoría de izquierda, y los convenció que lo importante no era hacer manifestaciones en contra del gobierno, sino salvar la vida de los mineros. Entonces este hombre, con este diálogo y estas cosas, logró defender como nadie en el mundo el derecho a la vida de unos trabajadores que se la ganaban bajo tierra, exponiendo sus pulmones, sus salud, todo para sobrevivir, y hizo esa hazaña tan importante. Él se propone en su país, que es menos rico que Colombia, mucho menos rico que Colombia, que no tiene estas minas que tenemos nosotros, el petróleo que tenemos nosotros, se propone convertirlo en un país desarrollado durante su gobierno, y se propone que sea un modelo en materia de respeto a los derechos humanos, en materia de convivencia, en materia de decisión política, en materia democrática. A mí me conmovió mucho, porque nosotros tenemos mucho más posibilidades que Chile para ser realmente un país importante en esta región, pero tenemos ese cáncer haciendo metástasis de la violencia que tenemos que extirpar, y eso no se puede extirpar solamente bombardeando las zonas, solamente usando la presión de la fuerza, que es necesaria, que es muy importante, la derrota militar de ellos. Eso requiere una sociedad organizada que sea capaz de explotar su riqueza, que sea capaz de crear infraestructura en el 70% de nuestra población, de nuestro territorio, que está todavía, hay regiones como el Guainía, que tienen oro y todo se va para Brasil porque no hay un banco en la República, no hay policía, no hay carretera, no hay nada. Entonces nosotros tenemos que tener sentido en nuestra territorialidad. Por desgracia, eso ha faltado, porque contra lo que ahora que se habla de ley de tierras, el problema de Colombia no era la tierra, contra todo lo que dice todo el mundo. Aquí había exceso de tierra sin poblar. Gracias a la raza antioqueña, la raza cardense, se pobló casi medio país. Pero antes de eso, Manizales debe ser del 48 o del 49 más o menos, es decir, muy reciente, pero es del 49. Pero antes que eso, nuestras periferias, y hoy siguen algunas zonas pobladas, a tal punto que en un gobierno colombiano, de un eminente médico, unos pocos médicos de la presidencia, que se llamaba Manuel Murillo Toro, de la mayor buena fe, con la mayor ingenuidad posible, que era una doctrina internacional única en el mundo, la única que hemos creado nosotros, el resto ríos, es decir, que las tierras que no estuvieran ocupadas por los colombianos las podíamos regalar, y así regalamos las costas nuestras que quedaban sobre el Atlántico en Costa Rica, a cambio de que la Constitución de 1963, que alguien dijo, la tuviera Víctor Hugo, que dijo que era una constitución para ángeles de lo buena que era, ellos la pusieran en evidencia en Costa Rica. Y después, en el siglo XX, eso casi fue peor, porque ya no fue por ingenuidad, sino por alguna enfermedad ya psíquica, que a veces nos aqueja a los colombianos, entregamos las costas nuestras a Nicaragua en un tratado, curiosamente el Tratado de Guerra Bárcena se llama,